Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 25 de noviembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Hoy es martes y como todos los martes tendremos nuestra sección especial Siempre Caracas de la mano de los municipalistas Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. Pero tratándose de que el día de hoy se celebra internacionalmente una fecha muy importante, vamos a estar tocando un tema de trascendencia no solamente nacional, sino de trascendencia planetaria. Tiene que ver con las mujeres y con la lucha por la erradicación de la violencia contra las féminas, contra las mujeres. Y a esos efectos hemos invitado a una dirigente de la Alianza de Mujeres Políticas. Estamos hablando de Maralis Pavón, a quien le damos cordial bienvenida. ¿Cómo está Maralis? Bienvenida. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Vamos a estar entonces conversando sobre un tema tan delicado por lo que están atravesando no solo las mujeres, sino incluso ahora con mayor énfasis las presas políticas, que también quisiéramos hablar sobre eso. Por supuesto que de eso vamos a hablar. Ayer precisamente teníamos como invitada a otra joven dirigente política. Estamos hablando de Vanessa Robertazo, una muchacha que ahora es independiente, es diputada de oposición a la Asamblea Nacional y precisamente planteó la necesaria libertad de 180 mujeres que son presas políticas, que en la actualidad se encuentran tras las rejas acá en Venezuela. Ahora, me gustaría, por supuesto, ya vamos a hablar de estas mujeres, quiénes son, qué hacen, por qué están detenidas, pero me gustaría en principio hablar del tema en su globalidad, el tema de la no violencia contra la mujer. ¿Por qué este es un tema que ha sido elevado a esa condición por las Naciones Unidas? ¿Por qué no la violencia contra cualquier ser humano? ¿Hay alguna violencia especial que se manifieste en las mujeres por parte de la sociedad y en qué áreas, en qué espacios se produce? Los movimientos feministas a nivel mundial han llevado esta lucha sobre la visibilización de la violencia específicamente en la mujer, porque desde hace muchísimos años hemos visto o se vio que era una violencia normalizada. Es decir, cuando la mujer tiene que pedirle permiso al esposo para poder comprar algo, para poder votar, para poder ejercer algún derecho que hoy pensamos, no, eso no pasó. No. En España, por ejemplo, si tú querías asistir como abogada, asistir en un juicio, si usted era casado, usted tiene que pedirle permiso a su esposo. Si usted quiere someterse a alguna operación, por ejemplo, de retiro de su área reproductiva, tienes que pedirle permiso a tu esposo. Pero ya eso no existe. Ahora, pero eso viene por la lucha de las mujeres, precisamente para erradicar o que se derogaran ese tipo de pero ¿cómo se manifiesta al día de hoy la violencia contra las mujeres? Primero, violencia física. En la ley orgánica de la erradicación de la violencia contra la mujer, tú tienes más de 20 tipos de violencia que están tipificadas en la ley. ¿Estamos hablando de una ley nacional? Sí, es una ley nacional. Esa ley de violencia contra la mujer lo que busca es que enmarcar cuáles son esos tipos de violencia. Tienes la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, tienes la violencia patrimonial. Hay un tipo de violencia que incluso ni siquiera a nosotros nos pasa por la mente, que es la violencia obstétrica. Yo fui víctima de violencia obstétrica. ¿Cómo se manifiesta esa violencia obstétrica? Fíjate, lo que a mí me pasó, por lo menos vamos a hablar de mi caso, como que sirva como un ejemplo. Cuando el doctor, yo no había dilatado para poder parir vía parto natural. ¿Te obligan a hacer una cesárea? No. El doctor me dijo, así como le abriste las piernas a tu marido, ¿por qué no la abres ahorita para hacerte el tacto? Ese tipo de comentarios que son
tan dolorosos para una mujer, tan ofensivos para una mujer, son los que viven día a día las madres que están en los hospitales de la mano de médicos, de la mano de enfermeras, y eso hay que hablarlo también. Y es un tipo de violencia. Pero tiene ese carácter específico de violencia obstétrica, ¿sí lo dice la ley incluso? Claro, es que la ley o sea, está es muy tipificado. común ese tratamiento por parte de los médicos hacia Es muy común, pero no se habla. Es muy común, pero no se habla. Pero si la ley lo tomó es porque sí existe, claro, porque ¿no? para tú hacer la ley se supone que tú primero haces trabajos con grupos sociales y para armar lo que es el proyecto de ley. Entonces, esos grupos de mujeres, digamos, en alianza con diputados y diputadas, cuando hicieron este proyecto, mira, bueno, vamos a determinar, aparte del marco internacional, de lo que establecen los tratados internacionales, sobre todo en temas de violencia de género, qué tipos de violencia existen. Bueno, mira, la violencia patrimonial existe cuando la mujer se dedica, es ama de casa. No tiene un ingreso porque el trabajo, que eso también se está buscando en otros proyectos. Que no es un trabajo remunerado. Que no es un trabajo remunerado porque también se reconozca, porque si no te dedicas a un trabajo formal, eres ama de casa y tu esposo te controla, qué es lo que tú tomas y tú vas a gastar en esto o vas a hacer esto, tú no vas a salir de la casa, tú no vas a estudiar. Eso es un tipo de violencia. En el tema de la violencia patrimonial es que decidan lo que van a hacer con tu patrimonio. Eso es otro tipo de violencia. Pero ¿cómo se lo decide, normalizamos. Discúlpame, ¿cómo se decide qué vas a hacer tú con tu patrimonio en este caso? ¿Puedes poner ejemplos? Si la mujer depende, ¿no? Está en una relación en la cual existe dependencia, y hablamos no solamente de dependencia económica, también hasta incluso dependencia emocional. Si el hombre decide, mira, tú eres mi esposa, tú vas a, dependiendo del carácter de la persona, tú vas a hacer esto que para uno puede, y todo el que me esté escuchando capaz dice, no, vale, eso no es así. Sucede, es muy común. Pero en cuanto al patrimonio, que yo te diga, mira, claro, tú no vas a, te ganaste no lo vas a gastar, no te vas a comprar. No te vas a comprar esto que tú quieres. No vas a ir a la peluquería. ¿Te lo dicen? Sí. Claro, te lo dicen, y la mujer en muchos casos accede por presión de cualquier tipo, o sea, presión física, presión psicológica, incluso cuando hablamos en el violentómetro, ahí también se determinan los tipos de violencia. Empiezas con comentarios que son pasivo-agresivos, por ejemplo, que yo te digo, ay, estás muy linda, pero vas a salir hacia la calle para que los tipos te vean. Eso es un comentario pasivo-agresivo, y eso es un tipo de violencia. Y ahí va escalando hasta un momento me hiciste agarrar una molestia y te agarré por el brazo y te alé y te miré con rabia, con ira. Eso también es violencia, pero empieza a escalar. Entonces vemos cómo pasas de una relación de unos comentarios, vamos ahora a un tipo de violencia más exacerbado, y va incrementando hasta que llegan los golpes, que digamos es como la última fase, son los golpes. Pero antes de eso, y mucha gente dice, yo no me calo que ningún tipo me golpee. No podemos juzgar lo que viven las mujeres y por qué están ahí, porque eso es un ciclo, un ciclo de violencia. Aparte de esa violencia obstétrica a la que ya te referías y a la violencia, vamos a llamar conyugal, ¿verdad? Entre las parejas, ¿qué otras manifestaciones tiene esa violencia contra la mujer en la sociedad actual? La violencia política. A ver. Es una. Cuando sufrimos persecuciones por como pensábamos, por nuestras posiciones políticas. Pero esa persecución no es solamente contra las mujeres. No, obviamente, que no es contra las mujeres. No es por la supuesto, pero eso también de ser humano político. Claro, pero fíjate, pasó el caso de una gobernadora, fue en las elecciones del 2017. 4 gobernadores, uno de Mérida, uno de Nueva Esparta, uno de Anzoátegui y uno de Táchira. La única mujer fue de Táchira, ¿no? ¿Cómo se dio la pugna en contra de ellos por haber ido y se juramentaron? ¿No? Sí. ¿Tú recuerdas eso, claro, verdad? Por supuesto. Y yo imagino, todos deben recordar ese año,
La diferencia entre el ataque a estos 3 gobernadores hombres y la diferencia del ataque a esta gobernadora fue muy diferente. A ellos lo atacaron, bueno, tú eres corrupto, tú te robaste esto, tú eres ladrón, borracho. A ella la tildaron de que era mujer prostituta, de que era mujer de fulano, de un tipo de una persona, un personaje, una persona de la otra tolda. Le pusieron fotos de ella que había mandado a su doctor, un doctor que le hizo una operación en su cuerpo, expusieron en las redes fotos de ella e incluso hicieron montajes con una actriz de material pornográfico colombiana y le pusieron su cara para hacer ver que era ella. O sea, fue muy diferente la forma en la que ella la atacaron, digamos, de forma personal, pero con índole sexual, muy diferente a estos que lo atacaron era por ladrón y corrupto. O sea, a ella la humillaron, ¿no? En su honor y en su dignidad como mujer, mientras que a ellos solamente les dijeron, eres un borracho, eres un ladrón. Bueno, pero, son insultos diferentes, son grados diferentes, porque tú le puedes haber dicho a ella, eres corrupta, eres ladrona. Pero a lo mejor, ¿no?, también a los gobernadores de hombres le dijeron, tú eres homosexual. Pero no se visibilizó. No, aparte que digo yo, pues, que a lo mejor. Sí, lo de Lady Gómez yo lo sé. Claro. Estamos hablando de Lady Gómez, sí, la influencia. Que ningún gobernador me han atacado por la parte de su sexo. No, al contrario. Bueno, a estos 3 no, pero otros sí. A estos 3 no, pero a otros sí. A otros sí, no. No. En el caso por lo menos de Alfredo Díaz, incluso él sacaron videos con otras mujeres, etcétera, como parte para desacreditarlo, pero fue, digamos, en la sociedad venezolana el hombre mujeriego no es, o sea, muchos no lo ven tan mal porque dicen, eso es un macho, eso es lo que hacen los hombres y lo normalizan. Pero entonces cuando tú vienes y ves a ella al humillarla de esa forma es porque tú le estás buscando destruir su moral. Porque no le pudiste decir, porque no le dijiste corrupta como le dijiste al resto, ¿no? Si lo vamos a valorar por ahí. A ella fueron directamente y los ataques que reciben las mujeres en política son esos. O sea, te tratan es de dañar tu moral y que es muy diferente al ataque que reciben. Fíjate, ayer cuando teníamos a Vanessa Robertazo acá en el programa, refiriéndose precisamente al tema de las mujeres en la política, ella decía que en los partidos políticos las mujeres eran permanentemente discriminadas y colocadas en posición de segundonas. Y no solamente se lo atribuía a la ley, a las normas electorales que de alguna manera obligan a esta, ¿cómo que se llama? Esa compensación uno por uno, la paridad, sino que además en los partidos políticos, según ella afirma, están secuestrados por líderes masculinos. Eso es cierto, tú que eres miembro de la Alianza de Mujeres Políticas, ¿es verdad que todos los partidos políticos venezolanos están secuestrados por las mujeres? Porque yo ponía el ejemplo. Por los hombres. Perdón, por los hombres, porque yo ponía el ejemplo de que, bueno, María Corina Machado y Delsa Solórzano tienen unos partidos y ya son las líderes principales de esas organizaciones. Bueno, no quisiéramos pensar que es porque ellas tuvieron que irse de los partidos para poder surgir. No, porque ella no era militante de ningún partido. Bueno, Delsa era de un Nuevo Tiempo. No, me estoy refiriendo a María Corina. María Corina siempre ha sido independiente. Así es, ¿no? Ahora es de 20 su partido. Lo que pasa, y yo aquí sí lo voy a hacer como a título personal. Nosotros hemos visto que en los partidos ciertamente hay un machismo sembrado y es porque hay que desmontar, y eso es un trabajo que hay que hacer, de desmontar socialmente ese machismo arraigado. Machismo que muchos me pueden decir, es promovido por las mismas mujeres. Yo creo que es promovido por todos porque es una conducta que venimos arrastrando, que tenemos que deslindarnos de muchas cosas, sí, pero nosotros tenemos que hacer un cambio efectivo. La realidad de los partidos políticos en Venezuela es que estamos también producto de lo que se vive,
necesitan un cambio profundo, profundo en valores, profundo en principios, porque hay muchas trabas en los partidos para ascender. Siempre vemos cómo ponen por encima de unas dirigentes, ponen las esposas de esos quienes llegaron, ¿no? Dejando la meritocracia, dejando el trabajo a un lado, porque ella es la esposa ella puede ser la esposa, pero también tiene que trabajar como lo están haciendo otras dirigentes. Aquí no se debe de premiar el hecho de ser esposa. No es una limitante tampoco ser esposa para ser dirigente político. Pero tú no puedes premiar o decir, esto es como que si fuese, este es mi terreno, yo soy cacique aquí, esta es mi parcela y esto, o sea, vemos la política o todavía está esa visión, yo creo que del siglo XIX, de lo que es un partido político, cuando la misma sociedad ha avanzado en muchísimos temas que no se han abordado, primero por temor a qué es lo que piensa la gente. Nosotros, los partidos, es hora de discutir y de generar esos propios cambios. Yo no puedo decirte ciertamente que estén del todo secuestrados, porque nosotros también tenemos que ejercer presión. O sea, las mujeres dentro de los partidos también tienen que ejercer presión y no quedarse callados ante injusticias. Y las injusticias suceden porque muchos callamos. Ok, fíjate, Carlos Rodríguez va a intervenir en este momento, pero después me gustaría que tocáramos los temas pendientes, el tema, por ejemplo, de las otras vertientes de la violencia contra la mujer, por ejemplo, las mujeres en relación con el tema laboral, ¿verdad? En el tema legal, en el tema económico y en qué otras esferas se puede manifestar la violencia contra la mujer. Carlos. Licenciada, buenas tardes. Entiendo que usted es politólogo. Sí. Por lo tanto, deben tener algunos datos de la estratificación de esa violencia en Venezuela. A mí me gustaría saber si hay en los estudios que ha hecho la Fundación ¿cuántos años tiene? ¿La fundación? De mujeres políticas. No, nosotras, la alianza tiene 2 años. ¿Hay algunas regiones en donde la violencia contra la mujer es mayor que otras? Primera pregunta. ¿A qué se puede caracterizar eso? Y segundo, ¿cuál es el nivel de la violencia contra la mujer en Caracas? Ok. Bueno, las cifras oficiales no tenemos. Las cifras oficiales las llevan los organismos. Aquí hace años en Venezuela se han trabajado con cifras extraoficiales, primero que nada. Lo siguiente es que a nivel nacional, el auge, por lo menos uno de los estados que tiene mayor índice de violencia de género es Aragua. Donde está una gobernadora, por cierto. Por cierto. Sí. Y sobre todo, y en las regiones llano y occidente, según los últimos reportes que hemos revisado, hasta el mes de agosto, Utopix había publicado que hubo a nivel nacional 106 feminicidios hasta el mes de agosto. Estamos esperando por lo menos que se haga el último reporte ya el año completo en que cierra. Y lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos cada semana se reportan 2 femicidios cada semana. Se ha incrementado con respecto del año pasado, ha incrementado el número de casos de femicidio. ¿En el país o en el estado? En el país. ¿Y en Caracas cuál es la situación? Por cierto, en Caracas también ha habido un alza en los casos denunciados con respecto del año pasado, pero también yo por lo menos estoy esperando que den el último reporte para el cierre del año sobre la situación nacional y estratificados por estado, porque son pocas organizaciones las que lo hacen de manera extraoficial. Esperamos por los reportes oficiales del Estado venezolano, que es quien debe de dar las cifras oficiales, ¿no? Que no las dan. Ok, Ángel Cacique. 2 cositas, ¿no? Mi experiencia es contraria a la que tú dices. Yo era el secretario general de COPEI Caracas en ese momento y mi esposa era María Ángela González, era la presidenta del Frente Nacional Femenino y yo era el esposo de María Ángela.
no era al revés, Ujú. no era al revés. Ella, o sea, pero, digamos, por la naturaleza del tema, por no perder esta extraordinaria oportunidad que tú nos estás acompañando, que una de las preocupaciones que yo tengo, por ejemplo, yo vivo en Katia, en la zona popular, el problema es la pobreza y la mujer, la situación complicada. Por Pobreza ejemplo, extrema. en la zona de Katia, la mujer lleva una parte importante del peso económico de eso. Económico El éxodo, así es. la gente que se fue. Entonces tú tienes que muchas casas, por ejemplo, muchísimas familias, bueno, los esposos, los padres no están, y son ellas. Y además, en algunos casos, por ejemplo, que es un problema que tuvimos en el año escolar, muchos de los padres se fueron y dejaron a los niños en manos De sus abuelos. de abuelas. Y son mujeres las que cumplen Así es. el trabajo de educación y de formación en una situación complicada. Entonces, para mí es extraordinariamente importante, en este caso, cuando nosotros hablamos de la violencia de la mujer, bueno, entender que esa situación de pobreza, esa situación de problemas Se agrava. educativos, genera una situación de violencia que nosotros necesitamos combatir y erradicar. Bueno, ese tema, ese concepto de feminización de la pobreza, diste en el clavo con eso. ¿Por qué? Porque quienes sufren mayormente, digamos, se ven más afectados son las mujeres en los estratos bajos. ¿Quiénes son las que, por crisis de servicios públicos, cuando falta el agua, las que cargan largos metros con tobos para poder llenar sus casas? Las que cargan las bombonas de gas son las mujeres en las casas. El año pasado, el 60% de los hogares era comandado por mujeres que estaban abuelas que están criando a sus hijos porque sus madres y padres han tenido que salir del país. Es decir, la jefatura de las casas era el 60% comandados por mujeres. Más decidido. Ok. Mira, Pero fíjate, para concluir, Estamos convirtiendo en una sociedad donde las mujeres han asumido un rol impresionante. no, pero es que en Venezuela siempre, En la familia, claro, en la economía, la cantidad de profesionales, procesos el de periodismo, ciudadanía, imagínate. en la educación, el altísimo porcentaje. pero en Educadora. Venezuela siempre ha sido en ese sentido matriarcal, o sea, la figura de la mujer siempre ha sido emblemática. Solamente que, para terminar de cerrar la idea sobre qué es lo que viven las mujeres, grande es más, las mayores tasas de casos de violencia sufren las mujeres en los estratos bajos. La violencia económica, tú no puedes dedicarte a un trabajo 100% porque también las labores de cuidado se delegan en mujeres. Y eso es tradicional. Tú tienes, una mamá que está enferma y tiene 7 hijos y 6 son hombres y una es mujer, la mujer es tú eres la que te vas a encargar y yo te doy el dinero. O sea, el hombre siempre ha tenido la labor de proveedor y la mujer es la que ha tenido la labor de cuidado. Y cuando es esa mujer la que cae en cama, ¿qué pasa? ¿Quién la atiende? La atienden otras mujeres, ¿no? Y si tú eres una mamá que tienes que trabajar y con quién dejas a tu hijo, ves muchos niños que quedan sin cuidado, tienes unos colegios que no estaban tampoco trabajando horario completo, ahora parece que ahora sí están trabajando horario completo, pero ¿qué te pasa en las tardes? ¿Quién cuida a ese niño a las 12 cuando sale del colegio? Bueno, en algunos colegios sigue existiendo el horario, sí, el horario mosaico. Ajá. Y si ese niño o esa mujer no le alcanza el dinero para poder darle comida, para poder darle el pasaje, también hemos visto que recorren en los estados, sobre todo, por ejemplo, del Tamacuro, Amazonas, hemos visto denuncias que tienen que recorrer 4 kilómetros caminando para poder llegar a un colegio. Ok. Tenemos que hacer una pausa. Maralis Pavón, hay que ponerle un parado. pavón. Maralis Pavón, nuestra invitada del día de hoy, ella es dirigente política, miembro, representante de una organización multipartidaria que se llama Alianza de Mujeres Políticas. Ella es de Aragua, politóloga. Politóloga además, de la Así que UCB. vamos a hacer una breve pausa para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Parques, cumplir compromisos publicitarios de la estación y al regreso continuamos conversando con ella en este Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a leer también en su momento mensajes, comentarios, preguntas, inquietudes que nos llegan a través del Instagram
@MarioVillegas100. Así que no se vayan. Sabino, la pausa. Vamos, aquí continuamos en las redes, tanto de la radio como las nuestras, y quisiera preguntar sobre ti. Tú eres politóloga. Politóloga. ¿Eres caraqueña o eres aragüeña? No, aragüeña, 100% aragüeña. Naciste en Maracay. Nací en Maracay, pero soy magallaneras. Ah, Magallaneras. ok. No, de Magallanes no vamos a hablar hoy. Menos mal que no. De los difuntos no hablamos. Tú eres miembro de la Alianza de Mujeres, Políticas. ¿En qué Políticas. partido político militas? Ay, Dios mío. Acción Democrática en Resistencia. Ujú. En Resistencia. ¿Desde muy jovencita te incorporaste a esa organización? No, yo empecé en Acción Democrática en el año 2011. Ok. Estamos hablando de 14 años. 14 años ya. Sí, las canas se ven aquí, ya estamos viejitos ya en el partido. Ah. Sí, ya 15 años en Acción Democrática ha sido mi único partido. Yo empecé en el movimiento estudiantil cuando entré a la universidad, Central. en la Universidad Central. ¿Ocupas alguna posición en la organización? Sí, soy miembro del Buró Nacional de Asuntos Municipales. El Ok. cargo se... Bueno, estamos ahí. Sí, con Nelson Guillén. Ok. Ajá, entonces. El cargo de hecho es Mujer Comunal Nacional. Eso se creó parte de diversificar el tema de la mujer, ¿no? De fomentar en las mujeres que están, sobre todo para nosotros en asuntos municipales, que quienes son los dirigentes de base. Ujú. Los mayores dirigentes en la base son mujeres. O sea, quienes realmente ejercen ese trabajo de base son las mujeres. Las que organizan, vamos a organizar para la bombona, vamos a organizar para el agua, vamos a organizar para... Son las mujeres. Pero, ¿qué pasa? Que la mujer no termina de llegar a un cargo de elección popular. O sea, ¿qué pasa ahí cuando tú eres la dirigente de la comunidad organizada? ¿Qué pasa en esa línea de ser dirigente comunitaria? ¿Por qué no llegas a un cargo? ¿Por qué no te visualizas? Bueno, pero fíjate, Eso la es lo que esposa del secretario general nacional de tu partido fue candidata a la alcaldía de Latillo. Claro, ella tenía su trabajo. dirigente Claro, municipal. ella tuvo su trabajo, su fundación. O sea que algo- en- Algo también tienen que hacer las mujeres para lograr No. alcanzar esas posiciones. Ojo, es que ya va, vamos a ponerle orden al asunto. O sea, no es que todas están discriminadas. No. Ojo, yo creo que... A veces, Mario, Ah. la excepción confirma la regla. Bueno, no sé en Acción el- Democrática cómo no, funciona eso. lo que pasa es que como el reclamo es que las mayores decisiones las toman hombres en los partidos, pero yo también, y esto es a veces me dicen que, o sea, como que desentona un poco en lo que piensan mis demás compañeras, pero esto es una decisión, o sea, una Muy opinión personal. muy personal. Nosotros estamos trabajando para contrarrestar muchos pensamientos machistas, pero también nosotros tenemos que posicionar nuestros propios trabajos y liderazgo. Ahora, el dedicarse a la política venezolana es muy distinto en otros países. Aquí es todo el año. ¿Y de dónde sacas tu dinero para dedicarte todo el tiempo a esto? E incluso tus responsabilidades del hogar. Una mujer, yo soy mamá, trabajo y encima dirigente. ¿En qué momento? O sea, tengo que organizarme para todo. En cambio, un hombre delega la crianza y las responsabilidades del hogar en la mujer. Y por eso tiene más tiempo para poder dedicarse a la política. Por eso es que también estamos nosotras en desventaja de alguna u otra forma. Es Ok. por eso, ¿no? Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Ay, que te- Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbo, el periódico impreso en la radio. Notirumbo se informa en la Feria Nacional, la segunda Feria Nacional de Cría Búfalos 2025, se va a celebrar en San Fernando de Apure del 3 al 7 de diciembre. Este evento, organizado por la Asociación Civil Criadores de Búfalos de Venezuela, Cría Búfalos, tendrá lugar en el Parque de Ferias Generalísimo José Antonio Páez. Va a reunir a más de 600 productores de búfalos
de 17 estados del país. Optirumbo informa el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que está en revisión o prisión preventiva en una celda de la Policía Federal en Brasilia desde el sábado, pidió al Congreso que vote una amnistía a favor de los condenados por golpismo en Brasil. Lo dijo hoy martes uno de sus hijos. Por enésima vez denunciamos a La Negra y su venta ilegal de caña, ya que su contaminación sólica acabaron con la paz en el barrio Andrés Eloy Blanco en el 23 de enero, calle principal, sector Las Lara. La Negra y su venta ilegal de caña, atención, informó Notirumbos, los 23 No es un minutos negro, para Rumbo, es una negra. la emisora de Venezuela. Es una Radio Rumbo 670 Ajá. Yo AM, le digo a ella que no es un negro, es una negra. Venezuela. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos en Buena Hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Les invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, de un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Es también médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario en el caso de que el paciente o la paciente así lo requieran. 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Voy a leer, amigos y amigas, en el marco de esta conversación que tenemos el día de hoy, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, voy a leer algunos de los comentarios, preguntas que nos llegan ya en el marco de esta conversación con Maraliz Pavón, quien es dirigente de la Alianza de Mujeres Políticas. Dice @León del Valle 62. Nuestras presas políticas, valientes mujeres sometidas a una sin razón. Hoy alzo mi voz por la libertad de cada una, exigiendo libertad para todas. La libertad es el camino. Todos los días hablamos en este programa, por cierto, por la liberación de los presos políticos. En este caso, nos enfocamos el día de hoy por la liberación, por la excarcelación y libertad plena para 180 mujeres políticas que se encuentran tras las rejas. León del Valle 62 agrega, realmente las mujeres somos parte de la solución en todos los órdenes. Así es. Dice la misma León del Valle, aquí lastimosamente vemos que la ley se aplica a discreción, día con día. Vemos cómo se irrespeta e insulta a María Corina Machado. A pesar de las diferencias, merecen respeto. Totalmente de acuerdo. Dice @Ismerly Puerta, saludos a todos ustedes, un abrazo desde Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Les cuento mi historia de vida. Solo pude ejercer plenamente mi cargo durante 3 años, pero no pude más. Hay que luchar contra corriente. Dice, soy la primera mujer del Partido Verde Venezolano en llegar a la Asamblea Nacional. Y dice, en la Asamblea Nacional quienes están ejerciendo o son mujeres solteras o ya están jubiladas. Es muy demandante desde el punto de vista laboral y profesional y además la discriminación. Las mujeres para ejercer cualquier responsabilidad profesional primero tenemos que cumplir las demás tareas culturalmente impuestas, por ejemplo, del hogar. Por cierto, yo cocino, plancho, hago un montón de tareas. No me gusta limpiar, pero cocino, yo incluso creo que cocino más que mi esposa. Y ella no plancha, yo plancho toda la ropa. Además que me gusta, yo me pongo a ver fútbol y me pongo a planchar. Amílcar Morú dice. Mi compañero me dice que yo caliento el agua y se me quema. ¿Calientas qué? El agua y se le quema. Ok. Bueno, la verdad es que, y yo quisiera hablar un poquito de eso. Voy a leer algunos otros mensajes, pero me gustaría que habláramos un poquito acerca de cómo ha evolucionado la sociedad venezolana
porque yo siento que los hombres apoyamos, y no solamente apoyamos, porque mi esposa a veces dice, no, que Mario me apoya cocinando. No, yo no apoyo cocinando, yo incluso a veces cocino más que ella, más días que ella. ¿Ves? Entonces, Pues hay un no cambio, es un apoyo. hay que hacer un cambio de término, pero entonces, lo vamos a ir anotadito para Okay. seguir. Pero sí me gustaría que habláramos claro. de eso, porque yo sí siento que la sociedad venezolana ha evolucionado para bien, Sí. en cuanto a que los roles de la pareja Los roles, se equilibren en buena medida. Sí. Así como cada vez permitimos más, la sociedad, me refiero, que la mujer se incorpore a la labor productiva en la calle, porque antes no se podía. Hay muchos hombres que son muy celosos, que prefieren tener a la señora escondida en la casa. Violencia. ¿Verdad? Pero en general, yo Claro. siento que la mujer se ha ido liberando de esas cadenas. Dice Amílcar Morú: buenas tardes, Mario, y a la invitada. Saludos. Yo cuando tuve mi pareja y salía a la calle no tenía ese drama de que la iban a piropear. No sufro de ese macho machote. Si lo hacían y se pasaban, le echaba una mirada y les decía, ¿qué pasó? Si se ponían cómicos, iban a caer como Foreman. Gracias y bendición. Yo no me con cuento. León del Valle 62. Tema complejo. Víctimas de víctimas por un tema cultural. Así es. Dice Amílcar Morú: nuestro país es muy matriarcal. Por eso las amo a todas las mujeres. Besos. Matriarcal en un lado, pero Ok. también machista en otro. Ismerly Puerta dice: por favor, me gustaría participar en esa alianza de mujeres en la política. Mario, dale mi número, por favor, con todo gusto te lo voy a dar. Ok, más mensajes. Amílcar Morú dice: yo viví en Maracay, en La Morita, hace años, y hay muchas preciosuras como tú. Yo me imagino que se está refiriendo a Mireli, a Mareli, Moraliz. Maralí, ahora sí me olvidó. Mándale un besito a Amílcar, ¿vale? Gracias. Morir. Guillermo Girazo le dice: saludos, Mario, excelente programa como siempre. Creo que la invitada tiene mucha razón, más está como exagerando un poco, porque la mujer que vive hoy día sometida es porque lo desea. Bueno, y Merly Puerta, dale mi mensaje, por favor. Seguro que sí. ¿Qué más? Rapidito. Bernabé 6673, que no es Bernabé Gutiérrez, Por cierto, favor, gracias. antiguo compañero. Dice: Mario, saluda a tu invitada. La mujer venezolana es muy hermosa y valiente, pero nosotros los hombres no la valoramos. Solo nos aprovechamos de ella y después queremos reclamar y juzgar por sus decisiones. Dice: cuando salgo con mi mujer y le dicen algo y la miran, para mí es un orgullo porque me están envidiando. Y se ríe. De verdad que buena la participación de nuestra audiencia permanentemente. ¿Hemos evolucionado o no como sociedad en cuanto se refiere a darle a la mujer la postura, la posición que bien merece? No, sí hemos evolucionado, pero parte de esa evolución también debe hacerse de una forma cultural, a través de la educación, los valores y principios. Las mujeres a lo largo, digamos, de los 60, 70, 80, 90, a nivel mundial hubo una gran transformación en cuanto a los pensamientos. ¿Cuál es la labor de la mujer? E incluso, como hemos dicho, esta es una sociedad matriarcal. La mujer siempre ha sido, de hecho, los planes que tuvo Acción Democrática en sus gobiernos, el hogar de cuidado diario fue uno. ¿Y qué era el hogar de cuidado diario? Era: yo voy a cuidarte a ese muchacho para que tú puedas trabajar, para que no dependas de nadie. Es para que la mujer no tuviese esa preocupación de qué va a pasar con mi hijo mientras yo tengo que trabajar para poder sustentar mi hogar. Ahora, fíjate, Por en ejemplo. este aspecto cultural hay un dato que es relevante. La inmensa mayoría de los educadores en educación básica, primaria y secundaria son mujeres. Son mujeres. Porque el tema de la enseñanza que no ha sido valorado en Venezuela es una labor tan importante, que vemos casos en Europa, en otros países, donde los educadores son uno de los mejor pagados y son quienes están formando a esas nuevas generaciones. De lo que tu país va a ser a futuro es gracias a esas personas que son quienes lo forman, no solamente en el hogar. O sea, son dos las vertientes que tienes que cuidar en un tema formativo: maestro y hogar. El maestro es fundamental y la mayoría son mujeres, porque yo creo que el tema de enseñar y de cuidar va intrínseco en la mujer, ¿no?
y quien más lo ha tomado con pasión, esa formación ha sido la mujer. Y por eso vemos que muchas, la gran mayoría, así como de enfermeras, también son mujeres. Así. Son mujeres. La labor de cuidado ciertamente va como en nuestro ADN y no lo han sabido valorar. Pero yo creo que con un cambio cultural y educativo en Venezuela, nosotros vamos a poder recomponer la sociedad venezolana. Hemos tenido muchísimos avances porque ya se le ha quitado también ese vestigio al hombre de tú solamente eres el proveedor, porque ojo, el machismo no afecta solamente a la mujer, el machismo afecta al hombre, Claro. porque que el hombre no pueda llorar porque lo tildan, de que no tiene carácter, de que es un blandengue, o sea, tú tienes que aprender a manejar tus emociones y si tú quieres llorar es una forma de expresión del cuerpo, Para eso inventaron incluso el bolero. físico. ¿Ah? Para eso inventaron el bolero. El bolero, bueno, para llorar, ¿verdad? Pero esa presión que viven los hombres también, producto de ese machismo que nosotros queremos Te erradicar. pregunto una cosa, ¿hay en esta fecha se condena y se trata de erradicar solamente la violencia contra la mujer o también en algunos casos la violencia que existe en algunas relaciones conyugales o en otro tipo de espacios societales, la violencia que hay contra los hombres? Porque aquí yo tuve un invitado hace algunos meses que hablaba de, por ejemplo, de la simulación de hechos punibles por parte de muchas mujeres que para de alguna manera obtener una porción patrimonial mucho mayor en el divorcio, simulan haber sido agredidas para quedarse con la patria potestad, con la patria potestad, no, con la custodia, del niño, en fin. Bueno, y ahí eso depende de las autoridades quienes tienen que hacer las investigaciones y determinarlo, pero estadísticamente de cada 10 mujeres, 8 son víctimas de algún tipo de violencia en Venezuela. De 10, 8 son víctimas. El 80% de las mujeres son víctimas de Víctimas de violencia. algún tipo de los 25 que están tipificados en la ley, de los que están tipificados en la ley. ¿Y el hombre? El hombre, ¿Qué porcentaje? bueno, Porque también los hombres en algún porcentaje somos sí, agredidos pero, en la sociedad. son agredidas por la sociedad, pero cuando tú vienes a ver en una relación, Porque me cuando imagino que tú eso lo también lo miras en han grado, medido. sí. También deben haberlo medido estadísticamente. bueno, y las ¿O denuncias, las denuncias, fíjate algo, el hombre no denuncia por el mismo machismo, porque te dice, bueno, pero si tu mujer te pegó, que también la relación es muy abismal, porque aunque, ojo, no estoy diciendo que es que no hay casos, no, sí hay casos en los que mujeres han violentado hombres, sí hay casos, pero pasa un problema, no denuncian porque por el que dirán, empezando por la misma policía, porque los efectivos, o sea, Sí, se burlan, y eso también hay que erradicarlo. No solamente te voy a hablar de hacer la mujer, no, yo no estoy con ningún tipo de violencia, ni siquiera que Violencia mujer de a género hombre. la llaman. Claro, pero no voy a defender solamente que no puede existir violencia contra la mujer, es que no debe existir violencia ni contra el hombre ni contra la mujer. Así es. O sea, la violencia no debe. Háblanos un poquito de la violencia contra la mujer en el mundo, porque también uno ve Claro. situaciones que son, por ejemplo, una cosa que me parece a mí aberrante, hay países, no sé si un país, pero en el África, donde por ejemplo las mujeres son, le mutilan mutiladas. el clítoris Sí, para que no tengan para que no placer tengan- sexual. para que no tengan. En el caso, por ejemplo, de algunas Son tradiciones. sociedades musulmanas, las mujeres terminan siendo peor que un trapo. Lo que estamos viendo en Afganistán es terrible. Lo que están viviendo las mujeres en las sociedades musulmanas es completamente terrible. Vimos en Irán cómo mataron a una muchacha por no tener correctamente la burka colocada y por Así eso es. la mataron. Ujú. ¿Cómo? O sea, creo que puedo decir esa palabra. ¿No? ¿Cuál palabra? Desvivir. Tengo que usar por Ah. ¿no? Por las redes. Pero que nosotros en nivel de Occidente lo vivimos de otra forma, ¿no? Pero toda la mayoría de las sociedades, lo que hemos visto ahorita culturalmente, es los matrimonios infantiles, niñas de 8 9 años, de sí, 9 casadas años, con un tipo de 60. que las venden a hombres de 40, 50, 60 Sí, señor. años, porque eso es lo mejor, o por eso voy a recibir dinero. O sea, son utilizadas como productos, como
formas de canje, muchas son Por vejadas. cierto, eso ocurrió aquí hace algunas semanas, 1 o 2 semanas, una mujer, por cierto, que vendía a sus hijas Vendía a sus hijas para que tuvieran, obtener dinero para a obtener través de dinero, cambios de de cambios prostitución. sexuales. De Así es, aquí en prostitución con sus Venezuela hijos. se apenas, Claro. y no lo hizo un hombre, una mujer. Porque también vemos por las necesidades económicas que no tiene justificación. Para mí eso no tiene No tiene justificación ningún tipo. alguna. Eso no tiene justificación Así es. alguna. Pero, ¿quién termina? Si lo vemos, ¿quiénes pagan por eso? Pagan más hombres que mujeres. O sea, no hemos visto en cantidad comparativa cuántas mujeres ves que pagan para acostarse con niños. ¿A cuántos hombres pagan para acostarse con niñas? La diferencia, hay una gran diferencia. La ley, por cierto, también tenemos la ley Olimpia, porque la violencia digital también es violencia. La violencia digital, que uno de los mejores ejemplos fue lo que vivió Lady Gómez, también fue ese tipo de violencia. Ella tuvo varios en todo lo que vivió, pero violencia digital a través de las redes, los ataques, las ofensas que le hicieron, ¿no? Pero volviendo al otro tema. Después, por cierto, también hubo cierta violencia política contra ella cuando ella fue candidata presidencial, candidata a la gobernación para repetir, ni siquiera su propio partido la apoyó. Bueno, es que tenemos que entrar en agua de lo que pasó en Acción Democrática, okay. Y creo que hoy esa es otra invitación. No, esa es una invitación para otro programa. Okay, no me pongo brava, yo puedo venir. Carlos Rodríguez. He visto que han florecido, y eso es bueno porque han hecho que florezcan mil flores, que parezcan mini escuelas enciclopédicas. Pero veo que hay muchas organizaciones que se dedican a la defensa de la mujer. Yo recuerdo una, siendo yo dirigente estudiantil hace muchos años, Funda Mujer, que la dirigía la profesora Ofelia Álvarez. Hacían trabajo realmente serio de investigación y de formación de líderes. Y lo otro es, veo ausencia de un tema que para mí es demasiado importante, la lucha de las mujeres por el derecho a tener guarderías preescolares para poder cumplir su que antes era obligatorio. Bueno, siendo yo concejal, teníamos 21 guarderías en Caracas. Se fue a contar que estoy viendo este programa porque le mandamos la invitación y otras lideresas, concejales. Ahí se daba el desayuno, almuerzo y una merienda del niño amanecía. Eso es clave. Pero yo no veo. Hogares de cuidado diario le decimos en Acción Democrática, por ejemplo, ¿no? Yo no veo. Eso era distinto. Aquí una escuela, un preescolar, una guardería. Una guardería. Entraban de 3 a 5 años, eran elefanticos y después entraban a primaria. Yo no la veo a ustedes, a las organizaciones, luchando por esa reivindicación. Los preescolares. Okay. Tú querías decir algo, Ángel, también. Algo de eso. Ángel. Sí. Nosotros tuvimos aquí como invitada en este programa a Lourdes Villarreal. Oye, nos quedan 2 minutos. Una educadora actualmente detenida. O sea, no podemos, digamos, perder la oportunidad de hablar de las presas políticas, de hablar de lo que significa la libertad de ellas. Y yo, como digo, no solo porque era mi amiga, claro, o porque es mi amiga, sino porque me parece que es injusto que esté detenida simplemente por tener una diferencia de opinión. Así es. Okay. Nos quedan 3 minuticos. Okay. Vamos a aprovecharlo lo más posible. Vamos rápido con esto porque también queríamos hablar de las presas políticas y lo que están viviendo. Tenemos otros mensajes, pero bueno. Bueno, a lo interno, nosotros, por lo menos la Alianza de Mujeres Políticas, a lo interno desde cada uno de los partidos, ha llevado el tema de el cuidado de los hijos, porque es uno de los principales obstáculos al momento de ejercer política. Ya lo había dicho en uno de los antiguos segmentos. La mujer, por ejemplo, en mi caso, si yo trabajo, tengo que cuidar a mi chamo y además tengo que hacer política, no me da el tiempo, como si lo puede tener un hombre que delega en su pareja o en un otro familiar el cuidado del hogar, el cuidado de los chamos. Entonces, nosotros necesitamos precisamente ese tipo de herramientas para poder activar políticamente y dedicarnos tal cual como en tiempo como lo tiene un hombre para estar en igualdad de condiciones, porque no las estamos.
la labor de cuidado recae en nosotras y necesitamos precisamente este tipo de herramientas y eso lo ha hecho cada una en su partido para hacerlo en los espacios necesarios. Ok, rapidito, vamos a... Con lo- Hay muchos mensajes, caramba, una lástima que no vamos a poder leerlos todos, pero me gustaría que habláramos rápidamente Ajá. del tema de las presas Sí, políticas. ajá, ok. Con el tema de las presas políticas, nosotros estamos ¿Quiénes son exigiendo- ellas? han sido mujeres dirigentes de partidos políticos, de la sociedad civil, amas de casa, estudiantes, familiares de dirigentes, porque muchas de ellas, sobre todo en las últimas semanas, vimos como varias familiares de un dirigente, de un teniente, se la llevaron detenida por el simple hecho de ser familiar para forzar a esta persona para que se entregue, ¿no? Son más de 180 de las cuales son niñas, adolescentes, mujeres de edad media y mujeres con más de 70 años. Ellas han sido víctimas de desaparición forzada para obligar a que a sus hijos o familiares aparezcan y se entreguen. Además han sido obligadas a tener relaciones a cambio de agua, a cambio de comida. ¿Así? Sí. Y que producto de algunas Con, productos de estas con los relaciones- custodios de, con la, los de la custodios, cárcel. sí, con funcionarios, sí, para poder tener agua, para que les den agua, para que les den comida, porque todo eso se los decomisa. Algunas de estas relaciones han terminado en embarazos y han sido obligadas a abortar, a tener abortos. Se han reportado también la esclavitud sexual y se les niega el acceso a productos de higiene menstrual, es decir, no tienen sí. toallas, jabones, etcétera. Esto está respaldado en el informe de la misión de la ONU, la determinación de los derechos sobre el caso de Venezuela. Ok, bueno, desgraciadamente el tiempo se nos agotó. Tendremos ocasión de invitarte nuevamente. Por supuesto, estoy a la orden, a Maraliz. la disposición. Ah, bueno, Venía a las la dos. próxima te anima. Venimos las dos. Ok, con todo gusto la vamos a invitar. Muchísimas gracias, Muchísimas Maraliz. gracias. Preséntate rápidamente. Giselle Guinzones, activista política, escritora y conferencista. Bien, ella no quiso participar el día de hoy, pero con todo Bueno, gusto viene la vamos la a próxima invitar vez. para la próxima. Amigos, muchas gracias a ustedes también, a Carlos Rodríguez, a Ángel Cacique, a toda la gente que estuvo sintonizándonos a través de nuestras plataformas, tanto la mía como la de la estación, especialmente aquellas personas que tuvieron la amabilidad de escribirnos. No todos los mensajes los pudimos leer, pero ustedes saben que siempre estoy ganado a leerlos, si no todos, la inmensa mayoría. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera, en los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Dice @Amilcar Morul, la persona que le envió un piropo a Maraliz, dice, la invitada tiene todos los requisitos para mi amor y le manda una florecita. Amigo, nuestro programa ha sido una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfaltos de primera del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previecita por el 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Tenga todos y todos muy buenas tardes.